Y me preguntaba, ¿no? Después de haber escuchado todas las exposiciones en la audiencia pública, la pregunta es ¿cuánto va a aumentar el gas? Si es que va a haber aumento. Bueno, primero felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Entiendo que es el primero. Y felicitar a Cledis, que realmente hizo una muy buena explicación e introducción. Bueno, ¿cuánto van a aumentar? Está por decidirse, puesto que para eso se realizan las audiencias públicas, claro, donde se sopesan las dos partes, que por un lado la presentación de las empresas y lo que han transmitido la ciudadanía, asociaciones de defensa de usuarios y consumidores. Entonces nosotros estamos ahora en ese proceso de sopesar, de analizar las ponencias y en función de eso y en función de lo que nos pidió el presidente de la Nación, que es regularizar y normalizar el sector energético. Recordemos que venimos de un año muy complicado, el año pasado, en materia de lo que es la pandemia del COVID, y además venimos realmente de 4 años de gestión donde se maltrató a la energía, se empobreció energéticamente, como decía Cledis, se empobreció energéticamente en materia de servicios públicos de gas y electricidad a más de 3 millones de hogares nuevos entre 2016 y 2019. Se sumió la indigencia energética, porque pobreza energética es cuando los servicios públicos te absorben más del 10% de los ingresos, por ejemplo, de un hogar. Sí. Indigencia es cuando te absorben más del 20%. Bueno, ¿y hay mucha gente en ese entraron en la indigencia energética entre 2016 y 2019 casi 1,5 millones de hogares. Eso hay que multiplicarlo por 3 para calcular aproximadamente las personas afectadas. Y luego, bueno, Cledis mencionaba también los incrementos exponenciales que se recibieron en materia del servicio público de gas. Y si querés, después explico la contraparte de esos incrementos, porque acá no se trata de estar en contra de incrementos, sino que lo que se incrementa después tenga un correlato en el servicio público. Y tratar siempre el servicio público, como nos pide tratarlo el presidente de la Nación, que es como derecho social, garantía de derechos humanos, porque así figura en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional. Claro. ¿Estás como para que podamos abrir con José Luis, con Carlos? Por supuesto. Bien. Por supuesto. Para, a partir de los conceptos que vos vertés, ver si alguno de ustedes quiere hacer alguna acotación al respecto. Carlos, José Luis, bueno, Cledis obviamente también. ¿Cómo le va, Federico? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo me preguntaba, cuando usted decía eso, digo, cuando Cledis muy bien explicaba el tema del subsidio, digo, cuando decimos lo paga el Estado somos todos. O sea que si mañana tuviéramos que seguir subsidiando la tarifa, evidentemente el Estado quebraría, porque no hay manera de seguir subsidiando nada. O sea que en algún momento van a tener que sincerar el tema de las tarifas. Es lo que están tratando de hacer. Ahora, digo, me parece a mí que de alguna manera van a tener que, no sé, va a entrar más gente que no va a poder pagar la tarifa de gas y va a haber más gente que va a caer en la pobreza, como usted recién lo contaba, porque evidentemente los sueldos hoy siguen siendo, si no más bajos que en la época anterior, iguales. Bueno, planteaste muchísimas cuestiones. A ver si empiezo a responderte algunas. En primer lugar, en algún momento de la historia contemporánea en la Argentina y en el mundo se escindió a la energía de otros derechos sociales. Yo entiendo la preocupación por los subsidios en materia energética, pero te pregunto, ¿estás igualmente preocupado por los subsidios en materia de educación pública, en materia de educación en general, en materia de salud? Porque entonces hay que analizar todo. Todos los subsidios para la energía a la luz de lo que son subsidios para otros derechos sociales. Y en el caso energético estamos hablando además de un derecho social que garantiza otros derechos humanos. Sin energía no se puede alimentar, sin energía no puede haber una vivienda adecuada, sin energía no puede calefaccionarse un hogar. Hay zonas que vos conocés muy bien, de Neuquén, de la Patagonia, que el servicio público tiene que ver con una cuestión más de calidad de vida, que de supervivencia, que de calidad de vida. Entonces, cuando se habla de subsidiar la energía, como subsidiar la educación, como subsidiar la salud o la previsión social, hay que tener mucho cuidado porque no hay que ir a un análisis muy economicista o de tipo fiscal, sino que hay que contemplar la energía precisamente como lo que es, un derecho social, porque así está consagrado en la Constitución Nacional. Yo no estoy en el Ente Nacional Regulador del Gas para decir cuánto se tiene que subsidiar o no. Eso no es mi competencia. Yo estoy en el Ente Nacional Regulador del Gas para proteger los derechos de los usuarios y las usuarias.
Sí, perdón. Más allá de la categoría de derecho que tenga el acceso a un servicio público, estoy pensando, el Enargás va a fijar nuevos cuadros tarifarios. Si bien no puedes anticiparnos cuál es el porcentaje de aumento, que es lo que todos queremos saber, sí supongo que puede haber una pauta para cuáles van a ser los ajustes hasta la próxima revisión tarifaria integral. Es decir, cuál va a ser el parámetro, la vara, para que después que haya un nuevo valor se aumenten las tarifas. Bien, ahora yo calculo que en las próximas 2 semanas vamos a estar publicando los cuadros tarifarios, en realidad un poquito más. Van a entrar a regir, para ser más precisos, fines de abril y 1 de mayo, los nuevos cuadros tarifarios de transición. Lo que sí va a suceder en las próximas 2 semanas es, bueno, terminar con los análisis de lo que sucedió en la audiencia pública. Nosotros esperamos o creemos que lo que se va a terminar de decidir va a rondar, porque además eso nos pidió el presidente, en materia de servicio público de gas, un aumento para lo que resta del año. Eso, el margen, o sea, el porcentaje es algo que todavía no está decidido. Eso no está decidido porque si yo ahora dijera algún número, estaría prejuzgando y todavía se está evaluando lo que fue transmitido en las audiencias ¿Y a partir públicas. de enero? Porque vos decís, la nueva tarifa va a regir hasta diciembre. ¿Y qué va a pasar? Fines de este año va a haber un recálculo que va a contemplar, bueno, la situación que se proyecta para sería 2022. Se va a trabajar con las empresas en los últimos meses de este año y se va a fijar cuál va a ser el margen de incremento. Lo que acá nos pidió el presidente es regularizar el sector, es decir, el congelamiento en principio va a terminar, digo en principio porque también eso forma parte de lo que se decida, pero lo que nos pidió es regularizarlo, que termine el congelamiento, descongelar. Un congelamiento que hay que recordar se inició durante la gestión de Mauricio Macri, o sea, Mauricio Macri congeló su tarifa. Y la congeló porque la gente no la podía pagar, básicamente, como dijo el presidente en su discurso el 1 de marzo, se le llevó a millones de familias a tener que decidir entre alimentarse o calefaccionarse. Esa pesadilla se terminó. La pesadilla del caos tarifario de la gestión anterior se terminó. ¿Y qué pasa con las empresas que han hecho una presentación fundada de cuánto necesitan de aumento y se les dice no, o si el aumento está muy por debajo de las expectativas de la empresa? ¿Existe la posibilidad de que el Estado las ayude, que llegue a auxiliar a alguna de las distribuidoras, por ejemplo, que está en situación crítica, para cubrir sus costos operativos y que pague sus sueldos? El servicio público, que es mi función en el Ente Nacional Regulador del Gas, el servicio público no puede discontinuarse. Tiene que prestarse en condiciones de seguridad, condiciones lo que llamamos nosotros normales de seguridad y confiabilidad. Y las empresas lo tienen muy en claro. Eso, o sea, discontinuarse el servicio público o que deje de prestarse o no garantice confiabilidad y seguridad, eso no va a ocurrir. Los aumentos que se den en los márgenes de transporte y distribución van a estar en sintonía y van a respetar ese principio, digamos, fundamental de lo que es el servicio público en la República Argentina. Federico, en el contexto que vivimos de la pandemia, bolsillos flacos, gente que tuvo que cerrar sus comercios, etcétera, el que no puede, ¿qué pasa con el que no puede pagar? ¿No se le corta, no, el servicio? No, claro, se va a trabajar y ahí las distribuidoras están trabajando muy bien con el ente para que eso no ocurra, para que no haya cortes, para que no suceda lo que sucedió entre 2016 y 2019. Mirá, Guillermo, en 2019 de cada 10 hogares, 4 terminaron endeudados. Ajá. La deuda total del sector residencial creció un 1.300% entre 2015 y 2019. De cada 10 pymes, 5 terminaron endeudadas. La deuda total del sector pyme entre 2015 y 2019 creció un 4.000%. Y con las entidades de bien público, que son comederos, merenderos, entidades religiosas, clubes de barrio, de cada 10, 3 terminaron endeudadas y la deuda total de este sector, entidad de bien público, creció un 6.000%. Eso además hizo insostenible el servicio público, porque lo que pasó, el hecho más grave, inclusive que afectó a las distribuidoras también en los últimos años, producto de la dolarización, Cleis hablaba también de lo que fue la dolarización del precio del gas, que además se trasladó a tarifa y que fue producto de una denuncia, o sea, eso yo lo denuncié, estuvo implícito en una denuncia que efectué el año pasado.
el servicio público en sí mismo se hizo insostenible y afectó hasta la propia ganancia y rentabilidad de las empresas. Puso en jaque el servicio público. Por eso que los cortes inclusive aumentaron el corte del suministro un 70% entre 2016 y 2019. Entonces, ese sistema tarifario, reitero, Macri congeló su propia tarifa. Eso es lo que nosotros revisamos, auditamos, eso nos pidió el presidente de la Nación, por eso se intervinieron los entes, los resultados nosotros los elevamos al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo decidió, el presidente de la Nación, en diciembre del año pasado, decidió iniciar un proceso de renegociación, o sea, ir hacia un nuevo esquema tarifario, que nos va a llevar aproximadamente 2 años para poder tener una nueva tarifa que la gente pueda pagar, que sean justas y razonables, que toda la cadena que mencionaba Gladys, productoras, distribuidoras y transportistas, tengan ganancias justas y razonables, pero la ciudadanía pueda pagar el servicio público. Claro, claro, claro. Carlos, ¿Qué es José una Luis? tarifa justa y razonable? Digo, no como Claro, una sí. definición técnica, porque es muy difícil. Digo, ¿cuál es la tarifa o cuál es la razonabilidad de la ganancia de una empresa privada que interviene en la prestación de un servicio básico? Perdón, ¿Cómo se define y eso? si le puedo sumar a eso, digo, cuando habla de tarifa justa, también digo, justa sería también para las empresas. Yo Porque es lo las que dije, empresas es lo que deberían- dije. Todas las empresas, claro, exactamente. Toda la cadena del servicio público, productoras, distribuidoras y transportistas y usuarios tienen que ganar. Los usuarios obviamente son los que pagan, ¿no? Ahí no, la ganancia vendría a estar más por el lado de que primero que tengan servicio público, que cada vez más argentinos y argentinas tengan servicio público, porque hay algo muy interesante que pasó, y yo te hablaba de la contraprestación de un aumento tarifario. Sí. No es que estamos en contra de que aumente la tarifa. Ahora, cuando se analizan los aumentos que se recibieron entre 2016 y 2019, que se hicieron impagables para la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas, ¿qué sucedió, por ejemplo, con la expansión del servicio público de gas domiciliario? Bueno, fue el peor de la historia. Cayó un 47%. ¿Y qué sucedió con la red de transporte del sistema de transporte entre 2016 y 2019? Tuvo el menor crecimiento desde principios de la década del 90. Si uno analiza lo que sucedió provincia por provincia, prácticamente todas de las 23 provincias, si mal no recuerdo, 22 provincias tuvieron una desaceleración en la expansión de la red domiciliaria. Claro. Entonces uno dice, pero entonces, semejante aumento, veo qué pasó con la red de transporte y distribución, veo qué pasó con la expansión del servicio, veo qué pasó con la morosidad, cada vez menos gente la podía pagar, entonces, ¿para qué? ¿De qué sirvió? Vos hablabas de una pizza. Bueno, yo no comparto el comparar un servicio público con una pizza o con un café porque una cosa es un derecho social y otra cosa es un producto. Entiendo igual la analogía que haces. Exactamente. Ahora, ¿de qué sirvió pasar de pagar, creo que era la crítica que se hacía en su momento, 2 pizzas o 3 pizzas, a pagar 10, 30 o 50 pizzas? ¿De qué sirvió? Porque cada vez menos argentinos tuvieron acceso y todo lo que yo te decía antes, ¿no? Bueno, al respecto, José Luis, ¿querés decir algo? Sí, tengo algo para complementar y también discrepar. Argentina entre el año 2003 y el año 2016 importó 60.000 millones de dólares en producto energético. ¿Producto de qué? Producto de incentivar la demanda con precios viles y de desincentivar la oferta con precios viles. 60.000 millones de dólares que los argentinos podríamos haber usado en la educación, justicia, lo que quisiéramos. 60.000, porque tenemos la potencialidad para producirlo acá. Esto nos lleva a 2 cosas. Primero, teníamos una dependencia creciente en la oferta de energía. La prueba está, el mismo gobierno de Néstor Kirchner firmó el contrato para traer gas de Bolivia, contrato que lamentablemente es casi vergonzoso, diría yo, porque no cumple con las entregas de gas y tampoco nosotros les exigimos que las cumplan. E hicimos un gasoducto, que es el gasoducto Genea, para mover un gas que no existe y que sabíamos que no iba a existir. Entonces, cuando nosotros hablamos de decir no se hicieron obras de expansión de transporte, es totalmente cierto. Primero porque no había gas, fundamentalmente porque no había gas para poner adentro. Y segundo, porque las obras que se hicieron, un gasoducto que vale casi 2.000 millones de dólares como Genea,
preparado para transportar 12 millones de metros cúbicos por día, está transportando 300.000 metros por día. Una obra faraónica que pagamos todos los argentinos. La clave acá es la siguiente. Los argentinos pagamos finalmente lo que las cosas cuestan, sin la menor duda. Una parte es por factura y la otra parte es con inflación, con endeudamiento, de mil maneras, o postergando otras obras, como ocurrió gastando 60.000 millones de dólares en traer algo, en comprar algo que no tendríamos que comprar porque nosotros podemos producirlo. ¿Podemos, cuando decís producir, autoabastecernos? Absolutamente, y no, exportar. Ajá. Tendríamos que ser fuertes exportadores. Sí. A ver, quiero, Federico, usted, ¿cuál es la perspectiva que tienen? Porque claro, ojalá lo fuéramos, ojalá pudiéramos exportar. Digo, bueno, primero, si querés decirle algo a... Sí, a ver, no comparto en absoluto, pero en realidad, más que no compartir, yo lo que le quiero decir a José Luis, cada vez que se realizan, yo estoy acá, reitero, como titular del Enargas, Sí. podemos hablar de producción de gas, producción de petróleo, etcétera. Ahora, y eso en todo caso sí lo voy a responder también, pero estamos hablando del servicio público. Y la gente que está escuchando este programa creo que tiene interés en saber qué va a pasar con el servicio público. Yo creo que toda la cuestión que mencionaba José Luis de producción de gas, de qué pasó con la producción de petróleo, de las importaciones, etcétera, no sé si realmente le interesa mucho porque precisamente lo que quiere es tener un servicio público, poder pagar el servicio público. Eso no sucedió durante la gestión de Mauricio Macri y de la que José Luis fue funcionario. Recuerdo además que en el primer año de gestión de José Luis, que fue subsecretario de Hidrocarburos, la producción de petróleo cayó 4%. Y la producción de gas que aumentó aproximadamente 4% o un poquito más en 2016, creció gracias en su totalidad a un reservorio que era heredado de la gestión anterior, Vega Playa, en la cuenca austral. Ahora, ¿qué es lo que brilla por su ausencia en análisis como el que acaba de hacer José Luis? El ser humano. El ser humano. Y cuando hablamos de servicio público, hay que poner el eje en el ser humano. ¿Qué pasó entre 2013 y 2015 que José Luis Sureda no menciona? El servicio público creció como nunca en su historia. Se incorporaron entre 2008 y 2011 casi 780.000 nuevos usuarios al servicio público de gas por redes. Entre 2012 y 2015 crecieron en casi 600, se incorporaron 600.000 nuevos usuarios. Y que nunca habían tenido la posibilidad Exactamente. Y durante la gestión de Mauricio Macri, 411.000 se incorporaron, de la que José Luis Sureda fue funcionario. Entonces, a la gente del otro lado, que está acá escuchando qué va a pasar con las tarifas, como decía Cledis, que estamos hablando del servicio público, cuando uno le comenta estos datos y encima se mira para atrás y ve el historial de facturas que se le iban acumulando porque no las podía pagar, facturas que tenía que mirarla así o poner un plato de comida en la mesa de sus hogares y tener que decidir entre pagar una cosa y pagar la otra, yo no sé si producción de gas, producción de petróleo, inflación, porque aparte de otra cosa, decía Sureda, la cuestión de la inflación y el aumento de subsidios o el aumento de tarifas. Durante la gestión de Macri hubo hiperinflación, crecía 40, 50% y las tarifas también seguían creciendo. Entonces... Sí. Está bueno esto que planteas, te quedas, ¿no? Tenemos que hacer la pausa. Me quedo, por supuesto. Entre lo humano, ¿no? El humanismo del tema del servicio, frente a tenemos que aumentar porque estamos recontra atrasados con las tarifas y así no hay país que aguante. Digo, ¿se puede trazar una diagonal para que podamos ir a tarifas accesibles y que el país siga creciendo, que la pyme siga creciendo? Ahora me lo vas a contestar, sí, porque también está el ingeniero industrial Jorge Niemetz, en instante vamos a estar hablando con él. Tenemos un informe de lo que pasó con los 226 oradores, que es la tarifa de transición. Bueno, todo eso aquí en El Debate. No se vayan. Le damos la bienvenida a Jorge Niemetz, desarrolla su carrera profesional en empresas de servicio público de gas natural, es ingeniero industrial
En Gas Natural BAN fue director de regulación y compra de energía. En la actualidad trabaja como consultor en el mercado de gas natural, realizando asesoramientos en temas regulatorios y de desarrollo de negocios. Bueno, con referencia a Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar en nuestro primer programa. Gracias por la invitación. No, por favor, honor. un gustazo enorme. Bueno, primero una conclusión suya respecto de lo que se ha visto en el informe. Bueno, lo que acá se contraponen dos visiones antitéticas y donde el manejo de los números siempre es, por decirlo, son manejados. Por ejemplo, cuando se habla de los aumentos que hubo en la época de Macri, claramente se compara, o sea, el porcentaje que hay de aumento. Siempre es una relación entre dos números. Y, por ejemplo, yo fui responsable de compra de gas en Gas Natural y en el 2015 yo estaba comprando gas a 0,10 centavos el millón de BTU. 0,10 centavos del millón de BTU no es un precio que sea sostenible. Entonces, cualquier adecuación que haya sobre ese precio, $2, que es algo que hoy está muy por debajo, es el 2000%. Por lo tanto, el porcentaje en sí mismo, si bien es una buena referencia de las ideas que estamos aumentando, no es absoluto, porque uno lo tiene que comparar con el precio de inicio. Entonces, todos los porcentajes que se han manejado de 2.000, 3.000%, es cierto, pero lo que uno tiene que ver es si los precios que había en la época anterior, del 2016, eran sostenibles y permitían una explotación. Entonces, como alguien dijo del panel, hubo una necesidad de importación muy grande, que fue tener 2 puertos de GNL y más la importación desde Bolivia, que era básicamente la expresión del faltante de gas que había en Argentina. En todo el periodo 2001-2015, que yo fui responsable de la regulación y de las tarifas, lo que encontramos es que hubo una renegociación en el 2002 de las tarifas, en el 2005 comenzaron las negociaciones. La empresa que yo estuve fue la primera, llegó un acta acuerdo donde se especifican las tarifas. Las tarifas de distribución y transporte están especificadas desde el 2002 y se convierten en acta acuerdo a partir del 2005 y en el 2008 es que firman todas las licenciatarias de distribución y transporte. Con lo cual, hace muchos años que ya están especificadas. Toda esa época lo que hubo es un congelamiento que vino del 2002, que termina en el 2015. En el medio lo que hubo fueron asistencias económicas, Fosegas, asistencias económicas. ¿Por qué? Porque claramente el Estado en ese momento consideró que los ingresos que tenían las distribuidoras y licenciatarias eran insuficientes para poder llegar a hacer la demanda, cumplir con sus obligaciones. Y por lo tanto es un juego peligroso el de dejar caer mucho las tarifas, porque eso lleva a problemas que baja la inversión sensiblemente y lo que baja es también puede poner en riesgo la seguridad. Bueno, ahí nos cruzamos, perdón, ¿no? Y ahora vuelvo al panel, con lo que decía Federico en cuanto a la parte humana de tener una tarifa accesible, claro, frente a la necesidad de poder aguantar un precio que no termine generando una debacle, ¿no es cierto? Creo que es una responsabilidad, y sí, en eso coincidimos con Federico, de la responsabilidad que tiene el Estado para con sus ciudadanos. Y me parece que hay herramientas que pueden discriminar perfectamente, que es la tarifa social. Seguro, Carlos. Entonces, sí, la tarifa social era parte de las actas de acuerdo, se implementan, y lo que vos podés llegar con una tarifa social es aquellos que la precisan por niveles socioeconómicos y efectivamente llegar a cada uno de los que precisan. Es una función del Estado que debe preservar los derechos humanos, sí, y el acceso a la energía. A quienes realmente lo necesitan. A quienes realmente lo necesitan. Yo, para cerrar lo que quedó colgado en el bloque anterior, yo no fui funcionario de ningún gobierno, Federico, pero ciudadano de Neuquén. Y recuerdo perfectamente cuando a Neuquén se le pagaba, justamente escuchándolo al ingeniero, digo, cuando a Neuquén se le pagaba $1 el millón de BTU,
y le pagamos 8 a Bolivia y 20 y pico de dólares al barco que traíamos de Trinidad y Tobago. Eso hizo que se pisara Vaca Muerta y que no creciera. Y recién en el otro, y no quiero yo armar una grieta de gobierno kirchnerista, gobierno de Macri, pero digo, cuando empiezan a estas cosas, yo viví en ese lugar. Entonces me cuesta mucho, vivo en ese lugar, me cuesta mucho entender esto que ustedes dicen, ¿no? De que en ese momento no hubo inversión y que al contrario, Neuquén empezó a ser exportador a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque se pudo mejorar el tema de la tarifa. ¿Hoy no lo es? Sí, sí, claro. Voy de vuelta. Bien. El único problema fue el tema de la pandemia, que por Claro, supuesto sí, hizo que se bajaran muchos equipos, pero ahora gracias a Dios otra vez están esos equipos de arriba, y ojo que hay que tener en cuenta ahora lo que se viene con el tema de la pandemia, ¿no? Tal cual. De la segunda ola, mejor dicho. Sí, si te mencioné como funcionario me equivoqué, creo que lo hice sobre... No, José por Luis. eso dije, yo te lo digo como ciudadano, no como No, listo, funcionario listo. cuando le decía Mira, que era funcionario. algunas apreciaciones. Primero, sobre inversiones en la provincia de Neuquén. Datos oficiales de la provincia. En 2015 las inversiones fueron superiores a los 5.000 millones de dólares. En 2016 cayeron un 36%. En 2017 un 32% cayeron respecto a la 2015. En 2017 fueron aproximadamente entre un 14 y un 16% menores a la 2015. Y en 2018 también fueron inferiores en más o menos el mismo porcentaje respecto de las de 2015. Pero las inversiones, Esos son datos, las inversiones esos ¿de quién, son perdón? datos, esos son datos oficiales de la provincia del Neuquén. Nunca entre 2016, 2017, 2018 y 2019 superaron las inversiones a las de 2015. Por otra parte, en la audiencia pública 2016, que participaron, la que convocó Aranguren, obligado por el fallo de la Corte Suprema, porque en realidad Aranguren no iba a convocar ninguna audiencia pública. En la audiencia pública 2016, septiembre, si mal no recuerdo, las empresas Pan American Energy, Total Austral, YPF y alguna otra, al principio, después de que habló Aranguren y presentó, dio inicio formal a la audiencia, destacaron el crecimiento que tuvieron en las inversiones, en la sustitución de importaciones y en las inversiones. Total, por ejemplo, dijo que eran históricas, las que habían ocurrido en los últimos años del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está la prueba en la audiencia pública de lo que las empresas transmitieron. Y eso se realizó con un plan de estímulo que Nicola, el ex secretario o ministro de Energía, Alejandro entonces, Nicola, de la provincia del Neuquén, destacó ese plan gas, como se lo llamaba. Y fue un plan gas que paradójicamente no requirió de que aumentara la tarifa, porque la tarifa estaba congelada. No estoy reivindicando que la tarifa esté congelada. Vos dijiste algo que me pareció muy importante, que es hay que en todo caso buscar un intermedio entre lo que sucedió en el gobierno de Macri con tarifas impagables y lo que sucedió antes. Bueno, en eso estamos. Eso es clave y eso es medular. Ahora, cuando hablamos de inversiones, de lo que sucedió hasta 2015 y cuando hablamos de las inversiones, de lo que sucedió o tarifa social se perdieron 800.000 beneficiarios. Eso es lo primero que habría que decir. 800.000 beneficiarios se perdieron de tarifa social entre 2017 y 2019. Entonces hay que tener los números bien concretos, y contextualizados. Porque fueron las mismas empresas en 2016 las que destacaron las inversiones que realizaron en los últimos años del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que permitió que 2015 terminara con un crecimiento de la producción de gas de 3,4% y que terminó 2015 con inversiones récord en Vaca Muerta que no se superaron ni en 2016, ni en 2017, ni en 2018, y entonces, ni en 2019. perdón, esto solo. ¿Y entonces por qué no exportábamos gas en el 2015 y sí exportamos gas en los otros 4 años? Y la segunda pregunta que quiero hacerle es, ¿y entonces por qué teníamos con $1 el millón de BTU a Neuquén y le pagábamos 8 veces más a Bolivia y 25 veces más al barco? Bueno, yo te repregunto, ¿por qué las inversiones nunca superaron las de 2015? No las superaron porque estaba pisado el gas. Había que, asumió y había el gas, que volver a convencer a las empresas. ¿Qué pisó el gas y Aranguren asumió y el gas automáticamente saltó de lo que vos decís a 7,5 dólares millones? No, Federico. No es así. Eso fue, ¿cómo que no? Después lo bajó, lo tuvo que bajar, pero en la resolución 28 y la 31 querían aumentar 6%. Tenía una escala ascendente que se iba a la nube. El problema es que había que ser creíble con las empresas, entonces las empresas... Bueno, las empresas parece que no se lo creyeron, estimado, porque las inversiones cayeron, se desplomaron. Quiero ir a Cledis y después a Jorge quería
hacer un enunciado respecto de lo que dijo recién Federico. Sí. Una cosa, una acotación y una pregunta puntual. Es claro que si a las empresas no se le da la zanahoria de un precio que les interesa, no invierten, ajustan por ese lado, y creo que eso está absolutamente comprobado en la historia energética de los últimos años del país. Si no hay un plan estímulo y el precio no les conviene, no invierten. Pensando en inversión y que no va a haber un aumento de tarifas acorde a las expectativas de las empresas. Yo pregunto, ¿el Estado está pensando en asumir el rol de inversor? ¿Se está pensando que el Estado asuma algunas inversiones que las debería hasta ahora asumir el sector privado con una tarifa que las satisfaga? Sí, es una buena pregunta y efectivamente, primero recordar, cuando Macri congeló, las empresas dejaron de invertir para precisamente poder compensar de ese congelamiento. Esto no es de ahora, esto ocurrió en 2019. Y es cierto que hay un plan muy importante que el presidente de la Nación lo fue anunciando con gobernadores a través de sus últimas visitas, de obras de infraestructura a través de obra pública. El ministro de Economía, Martín Guzmán, también señaló la importancia de que a través de la obra pública de reactivar y reconstruir a la Argentina, de reactivar el mercado interno. Y efectivamente, Cledi, se va a hacer una inversión muy fuerte en obra pública en materia de infraestructura de gas, lo mismo en electricidad, pero en gas natural sí se va a hacer. Eso significa relajar pautas para las empresas, es decir, no te doy tarifa, pero te permito no invertir. ¿Se puede hacer? ¿Esa síntesis es correcta? No. ¿Invierte el Estado en lugar de las empresas? No, porque las productoras a través del Plan Gas que lanzó la Secretaría de Energía se comprometieron a inversiones. La producción va a mejorar, ya muestra signos de recuperación y es la contraparte de lo que es ese plan de estímulo, que es el Plan Gas que lanzó fin del año pasado el presidente de la Nación. Jorge, ¿qué querías decir? Primero, dos cosas. Primero hay que separar muy bien producción de gas y de distribución y transporte, porque van por cuerdas separadas. Al día de hoy hay un plan gas que el Estado lo ha promulgado, hay un proyecto de 4 años de incremento de producción garantizado los 70 millones, y hay unos precios que han sido convenientes para los productores y hay planes de inversión y creo que están lanzados. Por otro lado, creo que la distribución y el transporte son parte esencial para poder... Esto es un sistema de engranajes. Si funciona uno y no funcionan los demás, se quedan engranados. Entonces, en la distribución y el transporte, efectivamente, en el tema de tarifa social, la tarifa social se instaló en el 2016 y pasó de ser del 30%, donde acá las distribuidoras no tienen ninguna participación porque es el Estado el que define a quién hay que darle tarifa. Claro. Y si ha bajado la cantidad de tarifa social es porque el Estado, y de hecho ha bajado creo que en el 19, ¿no? O en el 20, en el 20 ha bajado, es una selección que ha hecho el Estado de a quién hay que darle tarifa social. Esto es prescindente de las distribuidoras. O sea, el único que tiene injerencia... Las distribuidoras no tienen injerencia. Las distribuidoras le dicen, a Jorge le das, a él no le das. Y por lo tanto es una base de datos que pasa del Estado a las distribuidoras y son las que definen, como es lógico, porque coincidimos que es el Estado el que tiene que tener los elementos como para poder ver la totalidad de las personas a las cuales se le asigna, y eso creo que estamos de acuerdo. Totalmente. Ahí es donde se reconoce. Fue una decisión... Pero lo que hay que hacer es una tarifa social inteligente, que es llegar a que efectivamente precise, y no hacer una tarifa social general, como cuando Guía decía, recibían $1, no, recibían mucho menos. Nos quedan 2 minutos de Energía Argentina, el debate. La verdad que yo vine con ganas de aprender y estoy muy satisfecho porque estoy jugando con un equipo espectacular, tuvimos invitados de lujo, necesitaríamos 1 hora más, pero para hacer una apreciación global de todo lo dicho, quiero darle 30 segundos a cada uno de ustedes y terminar con Federico. ¿Sí? Carlos. Yo solamente para cerrar esto de lo que hablábamos de los subsidios, que lo terminamos pagando todos, porque el Estado somos todos, y además siempre el gas lo paga más caro el más pobre, porque el que va a comprar una garrafa, a no ser que le entreguen un bono social, que es la zanahoria que decía ellos para el más pobre, el resto paga el gas mucho más caro que lo paga el tipo que tiene red. Y yo lo veo en Neuquén, que se ventea gas y a 20 cuadras de la Casa de Gobierno tenemos gente calefaccionándose o con palos o con garrafas.
Cledis. Que a mí me parece que es clave determinar quién tiene que pagar el costo de la energía. ¿Lo paga cada usuario en función de lo que consume o lo pagan todos los contribuyentes, aún aquellos que no usan gas por redes a través de sus impuestos? Pero hay una definición previa en el análisis. ¿Por qué las cosas valen lo que valen? No son verdades reveladas. Que el gas o la electricidad cuesten lo que cuesten es producto de una conjunción de decisiones políticas y del sector privado. Eso es lo que hay que revisar con mucho cuidado. Bien. ¿Por qué tienen el precio que tienen las cosas? Seguro. José Luis. Yo creo que hay que mirar para adelante, dejar un poquito de lado las ideologías y tratar de pensar en Argentina. Y Argentina tiene un potencial fenomenal como exportador consistente de petróleo y de gas natural, siempre y cuando sepamos y tengamos la grandeza, diría yo, de tomar las decisiones que conviertan a Argentina en una potencia exportadora de energía. Y eso bien puede ocurrir, solo depende de nosotros, solo depende de nosotros. Y no tenemos tantos años para estar dudando si lo hacemos o no lo hacemos. El momento es hoy. El momento es hoy. Federico, ¿podemos llegar a ser esa potencia a la que hace referencia José Luis? Totalmente. Comparto que es clave que la Argentina, y sobre todo teniendo Vaca Muerta, se convierta en un exportador de gas natural a la región y al mundo. El presidente lo hizo a través de un mensaje de Twitter, anticipó que se está trabajando en un proyecto histórico, como nunca se recuerde en la historia del gas natural en la República Argentina, de exportación, de integración regional, de optimización del sistema de transporte argentino, pero también de exportación. Y yo calculo que en poco tiempo más se va a dar a conocer. Así que totalmente. Algo que dijo Cledis muy importante, ¿cuánto vale la energía? La energía vale en realidad la definición que se tenga de lo que es la energía. Eso es lo que da el valor, porque la salud energética de una nación pasa por la salud de su balanza comercial energética, pasa por la cuestión de cuánto de subsidio va al sector de la energía, o pasa por la salud energética del pueblo, en este caso argentino. Es decir, los servicios públicos, ¿qué pasa con los servicios públicos? ¿Se expanden, crecen, se retrotraen, se presta mal el servicio? Entonces, la salud energética de una nación y cuánto vale la energía está en función de lo que el gobierno de turno considera a la energía. ¿Es de libre interpretación? No. Cuando se hace una interpretación equivocada, sucede lo que nos pasó durante la gestión anterior, que se empobrecieron casi 3 millones de nuevos hogares. Desde que asumió el presidente Alberto Fernández, se rescataron de la pobreza casi 2 millones de hogares. ¿Cuál es la interpretación que hay que dar más allá de lo que uno considera la energía? Lo que dice la Constitución Nacional. Y lo que dice la Constitución Nacional sobre el servicio público es que es un derecho social que garantiza otros derechos humanos, entre ellos la salud, por ejemplo. Bien. Muchas gracias. Gracias también, Jorge, por haber estado aquí. A ver, queremos agradecer especialmente también a Edie Makeup, donde puedes encontrar sus productos en ediemakeup.com. Para nuestro próximo programa, miren qué título: Tarifas de energía eléctrica. Atención con este tema, porque también vamos a debatir probablemente en situaciones análogas de muchas cuestiones que se han debatido hoy aquí esta noche. Bueno, por ser el primer programa, bárbaro, creemos. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por haber estado de ese lado. Gracias, señores invitados, Federico, Jorge, nos volveremos a encontrar, porque pretendemos estar todo el año. Pretendemos estar hasta el 2026, cuando ya seamos potencia. Esto antes. Antes también. Energía Argentina, el debate. Nos vemos el próximo domingo. Chau.